Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Otro Inconsciente. Iniciamos el ciclo de conversaciones. Yo soy Maximiliano Muro, psicólogo clínico. Yo soy Rolando Ilavaca, soy psicólogo clínico también y ambos adscribimos a la orientación psicoanalítica. Y hoy día queremos comentarles un poco de qué es Otro Inconsciente, de cómo nace. Hemos estado un poco anónimos subiendo las publicaciones, que agradecemos bastante el apoyo, la difusión de las publicaciones, los comentarios que nos han llegado. Así que decidimos con Rolando iniciar este ciclo para conversar sobre psicoanálisis y un poco contarle de qué va esto de Otro Inconsciente, de hablar de la actualidad de lo que hacemos en el psicoanálisis, de problemas clínicos que a veces no se tocan de manera más, ¿cómo se dice?, cotidiana, ¿no? Siempre se habla del psicoanálisis en un lenguaje un poco enredado, un poco teórico. Entonces, por ahí el pensamiento crítico se confunde con el críptico. claro. Entonces, la idea de nuestra plataforma, no solo por las publicaciones, sino por también este espacio audiovisual, es poder generar una conversación por y para psicólogos, pero también abierta a que otras personas de fuera del campo sí también puedan participar de problemáticas que tienen que ver con la clínica, pero también con nuestra actualidad. Entonces, por ahí aparece el sentido un poco del nombre de la página y de la existencia de esta plataforma. Así que bueno, ahí Maxi les podrá contar, podríamos conversar cómo es que nace esto, cómo es que lo comenzamos a pensar. Yo creo que igual ustedes ya saben que la página, si han seguido la página, si han visto las publicaciones, la idea ha sido de que se suba un contenido que sea digerible, que se pueda entender y que toque un poco esa parte más cotidiana, más sucia de repente de lo que es la clínica y lo que pasa dentro de una sesión, y también nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra reflexión respecto a por qué suceden ciertas cosas, respecto a relacionarlo de una manera más simple a conceptos del psicoanálisis. Y eso, ¿cómo nace Otro Inconsciente? Sí, yo creo que nace una intrínseca necesidad, si se quiere, de uno como sujeto también, ¿no? No solamente como terapeuta, como analista, como psicólogo o como paciente, sino como un sujeto que necesita comunicar algo, ¿no? Sin tenerlo muy claro en un principio, así como generalmente también inician las demandas de tratamiento, ¿no? Hay una demanda, algo que no está muy claro, algo que está por construirse, y yo creo que así partió un poco esto también, ¿no? Algo, había una intuición, un resquemor, una inquietud, y nos sentamos a pensar en eso, ¿no? Uno le dijo al otro y bueno, algo pasó, ¿no? Claro, claro, pareciera fue una idea, ¿no? Una intuición puede ser, ¿no? De estarlo pensando, de querer hablar, ¿no? De psicoanálisis y de buscar también un espacio en el que se pudiera hablar en simple. Yo creo que uno de mis intereses y de Rolando, yo creo también, ¿no? De poder hablar de lo que pasa en la clínica de manera que no sean tan enredadas, de manera de dar cuenta con lo que trabajamos, ¿no? Con lo que las mismas personas llegan a consultar y que no son contenidos teóricos, digamos. Sí, yo creo que por ahí apareció, nos topamos con un campo que es muy actual, que tiene que ver con las redes sociales, con lo que está sucediendo hoy en día en general con las redes sociales, y en particular con las páginas que promueven saberes o reflexiones del campo sí. Uno como psicólogo, como una persona que también ofrece un trabajo, ofrece un lugar, en algún punto se da cuenta que este es un espacio necesario de ser pensado y de ser considerado en tu trabajo. Entonces por ahí apareció la idea de que podía ser relevante pensar y comunicarnos y hacernos un lugar en ese lugar precisamente. También había una intuición relacionada no solamente con hacerse un lugar, sino que posteriormente apareció la pregunta por los colegas, por lo que estaban haciendo también otras personas que en algún punto en este encuentro con muchas páginas sí,
también uno se topa con varios otros colegas psicoanalistas que están ahí, también Colegas de compartiendo generación, ¿no? generación, Sí. ¿no? Compartiendo sus experiencias, sus reflexiones, sus lecturas sobre Claro. cuestiones de psicoanálisis, de autores, ¿no? Frases, pero también algo que a mí particularmente me movilizaba harto desde esta primera aproximación era poder dar cuenta de las cosas que veía en la clínica, de esos detalles que a veces parecían súper como cosas que a veces aparecen en el relato de las personas que uno escucha y que yo me quedo con la sensación de como esto no puede quedar solo acá. Obviamente con el resguardo, digamos, de la privacidad de ese espacio que es súper importante, pero que en algún punto podía ser quizá útil, no solo para mí, sino para otras personas, poder saber que eso estaba pasando. Entonces, Claro. por ahí se fue armando un poco esto de otro inconsciente orientado no solamente al psicólogo que pueda escuchar o participar de esto, sino a que la gente también sepa más o menos en qué consiste nuestro trabajo. Que es un trabajo que es bien falible, ¿no? Uno de repente está la imagen de este psicoanalista como que conoce ciertas teorías y conoce un misterio por ahí oculto de lo inconsciente y en verdad son cosas bastante cotidianas, bastante más simples de lo que se creen, ¿no? Igual hay cosas enredadas y uno escucha y interpreta ahí, pero muchas veces también esas interpretaciones... A mí me hace mucho sentido, por ejemplo, en esto como entre lo simple y lo complejo de este espacio, de alguna manera apuntar en que en la vida cotidiana también hay cuestiones que se ponen más de relieve con toda su complejidad en la clínica, pero es porque en algún punto la experiencia de la vida cotidiana también comporta una complejidad no menor que a veces no es del todo pensada. Entonces, nos parece que una plataforma de este tipo también puede contribuir a poner en juego esas cuestiones, ¿no? Sí, porque me parece que esto de lo no pensado que dijiste es bien importante, digamos, sobre todo en la experiencia de la clínica, ¿no? Justamente estaba apuntando a esto de lo que puede ser falible en la clínica y estaba pensando en que mucho de la clínica a veces se piensa, yo lo he escuchado esto de ciertos colegas, ya sea de psicoanálisis o de otras orientaciones, como que funcionaran hablando a través de la intuición, ¿no? Como si la intuición fuese algo que de repente opera muy bien, ¿cierto? Y uno hace intervenciones que no sabe de dónde vinieron y llegan al clavo y dan y funcionan como interpretación. Pero eso no quiere decir que uno no tenga la responsabilidad, digamos, de pensar cierto margen de cuáles son las condiciones para que esa intuición, digamos, pueda haber surgido, ¿no? Y creo que en eso, lo que decía Rolando del pensamiento, de pensar estas cuestiones más clínicas, es bastante relevante. Me quedé pensando también en por qué el nombre, ¿no? Otro inconsciente. Creo que en algún momento lo pensamos, ¿no? Y pensamos en que teníamos que dar cuenta de otra forma de hacer psicoanálisis, ¿no? De otra forma de hablar desde el psicoanálisis. Yo al menos me daba cuenta de que muchas páginas que difundían el psicoanálisis empezaban a hablar del sujeto, del significante, de conceptos psicoanalíticos como bien complejos, ¿no? Bastante orientación lacaniana, igual, que habla de esta manera, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con el discurso del día a día? ¿Qué pasaba con el discurso de la clínica, ¿no? Con las frases que de repente nosotros ponemos en las publicaciones de pacientes que los dicen en las sesiones y que funcionan como una forma de hacernos pensar en la clínica, en la teoría del psicoanálisis y que nos ayuda a movilizar un poco esto, a destrabar de repente ciertos impases teóricos, ciertas maneras de cómo decir, ¿no? Cómo expresar esto que es la clínica y que si bien se puede hablar simple de eso, yo te encuentro la razón, como que es bastante complejo igual, en ciertas medidas. Sí, yo creo que uno como psicólogo también, parte de la generación,
no solamente relacionada con este trabajo de levantar una página de Instagram, un podcast como este, ¿no? Uno también empieza a consumir y a consumir aún más contenido de este tipo, ¿no? A revisar lo que han hecho los colegas, sobre todo harto en Argentina, digamos. Y uno se da cuenta que mucho de lo que pasa, ¿no? Como tú decías ahí, como que está muy orientado como al lenguaje, digamos, como se dice, como dentro del rubro, como más lacanés, como más orientado a la teoría, a pensar como cuestiones como que son problemas muy interesantes, pero también con una densidad teórica que requiere de un bagaje, de un tiempo, y que en algún punto puede cerrar la cuestión. Algo importante hoy día pasa con las redes sociales a nivel de la psicología. Cuando comenzamos a pensar, bueno, quizás de antes también, ¿no? Uno como psicólogo, no consumidor, no solo como psicólogo, sino como un sujeto de la época, consumidor de redes sociales, ¿no? Justamente también orientado por la propia profesión a elegir cierto contenido más ligado con los sí, ¿no? Se da cuenta que es un contenido que ha proliferado progresivamente en Internet. Y más aún preparando esta plataforma, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que había no poco material. Mucho de lo que sucede en Argentina relacionado con el psicoanálisis, también harto de consultorios, digamos, reflexiones, ¿no? Algunas lecturas que hacen algunos colegas de cuestiones de algunos autores, y me parece que algo súper importante está sucediendo en ese ámbito. Sí, yo sumado a eso también diría que estuvimos interesados en darle un poco mayor de complejidad, ¿no? A hacer más complejo la forma en cómo se pensaba la clínica, ¿no? ¿Y en qué sentido más complejo? Porque las redes sociales, las difusiones del saber sí, la psicología positiva, está llena como de cierto psicologismo, de ciertas modas psicológicas, ¿no? Que pretenden como reducir la complejidad psíquica a algo como un bien de consumo, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Como está lleno de cuestiones de etiquetas diagnósticas. El otro día me acuerdo que veía un video de una psicoanalista argentina, me parece, no recuerdo muy bien, pero que hablaba, por ejemplo, de lo peligroso que era esta cuestión de estar siempre diagnosticando de TEA a las personas, ¿no? Y que se cuestionaba este saber que viene de otras disciplinas, ¿no? Terapeutas ocupacionales sobre todo, ¿no? Que decía que era un planteamiento, digamos, qué consecuencias políticas tenía este planteamiento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos. Yo en la clínica, por ejemplo, he escuchado a muchos de mis pacientes que vienen como ya autodiagnosticados, ¿no? Con mucho lenguaje, digamos, claro, como claro, aparentemente técnico para describir como cosas que les pasan. claro. Está mucho esto como oye, vi una publicación, me sentí identificado y me hizo sentido, ¿no? Entonces, esta distinción que aparecía, como dicen, no es que tengo miedo, tengo ansiedad. exactamente. Eso me parece súper ilustrativo de que algo está pasando con los saberes sí a nivel de las redes sociales. Y a mí me parecía interesante poder tener un espacio para pensar eso, ¿no? Como psicólogo, como sujeto, como que no obedece solamente que, bueno, uno como profesional también tiene que ofrecer su trabajo por un medio de alguna manera, sino porque en algún punto también me da la impresión de que hay una demanda, que ciertamente no es una demanda de análisis, pero sí una demanda muy ligada a solicitar algún tipo de saber sí. Me parece que eso puede tener que ver con una temática que es bien profunda. Yo no sé si tendrá sentido tocarla ahora, pero tiene que ver a lo mejor con el lugar que actualmente usa la psicología en la sociedad, quizá en relación a que antes era la religión, pero bueno, ese es otro tema. Pero a mí me da la impresión de que esto de que la gente se autodiagnostique o que aparezca en TikTok o en los reels de Instagram, como mucha gente hablando como ¿no? de una psicología también como bien moralista de repente, pero al final y al cabo, digamos, son saberes sí que son consumidos por las personas. Entonces a mí me parece que es importante como preguntarse qué está pasando ahí. Eso que dijiste de la psicología moralista creo que es bien importante, ¿no? Porque
pone de relieve como esta psicología que trabaja más con lo aparente, siento yo, ¿no? Y que tiene que ver con que ciertas conductas están bien o mal, que ciertas emociones son negativas o positivas, ¿no? Y que se queda con este lado más de lo visible del fenómeno y no de las contradicciones que ciertos síntomas contienen, ¿no? Y que le da una mayor profundidad, le da una mayor complejidad, digamos, a cómo se entiende una persona, ¿no? Mm. Sí, por eso a mí me parece que al menos el sentido que le intentamos dar a esto es más que promover un saber experto, digamos, o éticamente correcto sobre cómo deberían ser ciertas experiencias o ciertos fenómenos, abrir un espacio para poder pensar. Por un lado, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y si esa demanda en algún punto también articula un deseo de poder comunicar o intercambiar ciertas inquietudes en torno al malestar, al sufrimiento, al dolor psíquico al cual nos enfrentamos en la actualidad, de poder pensar sus coordenadas y en algún punto por eso para mí me parece relevante que una plataforma de este tipo, si bien es cierto hay discusiones teóricas que son súper relevantes, que se abra más allá de esto que puede parecer críptico o técnico, que se abra a compartir una experiencia también como a veces uno es tocado por esa experiencia. Esa es la idea que yo creo que me moviliza en este momento por este espacio. Sí, ¿no? sí. Y yo pensaba en otra vertiente, no solo como psicólogo y paciente, o psicoanalista y paciente, sino que pensaba en esa otra vertiente que tenía que ver con la formación en el psicoanálisis, ¿no? Y estaba pensando en lo que era ser estudiante de psicología, ¿no? Hoy en día la formación del psicólogo pasa, es loco decirlo así, pero pasa por las redes sociales en algún punto. En algún punto. Sí. Sí. Yo estaba pensando en ese momento que a nosotros como generación, y yo hablo por mí y por todos mis compañeros como en el juego, pero que llegábamos a la práctica y era como, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué de todo lo que leímos Freud, estuvimos semestre leyendo a Freud, a Lacan, ¿no? Metido en los post-kleinianos, en los kleinianos, pero llegábamos a la atención y teníamos que estar con la persona y no sabíamos qué hacer, como que uno maniobraba un poco sin tener una certeza, sin tener una guía más o menos de cómo hacerlo, ¿no? Igual habían supervisión en los lugares de práctica, ¿no? Y uno iba aprendiendo así, pero claro, pensaba también en esa vertiente de cómo uno se forma, cómo llega a ese momento en que se hace uno profesional, ¿no? Y que de alguna manera está teñido porque, bueno, parece que uno salió de la universidad como siendo lector más que siendo psicólogo, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión que me parece que puntualmente, yo no sé de otras orientaciones de la psicología, pero a mí me parece que la relación que tiene particularmente el psicoanálisis con la universidad, esto se ha visto, digamos, esto no es un descubrimiento novedoso de uno, sino que es una cuestión súper añeja del 1900, que la relación del psicoanálisis con la universidad es problemática, ¿no? Y yo creo que uno como estudiante, como psicólogo en formación en un minuto, padeció ese problema, digamos, esa especie como de como experiencia críptica, de no entender muy bien, de que por otro lado, bueno, también se suscitaba algo del interés, ¿no? Pero algo pasaba que no terminaba de cerrarse y bueno, después con el tiempo uno igual se da cuenta que es importante que las cosas no se cierren tanto, digamos, y que puedan en algún punto dejar un espacio o una posibilidad de alojar también algo del pensamiento propio, ¿no? Pero en ese momento, digamos, de la forma en que está pensada la universidad, donde hay notas de por medio, donde hay rendimientos, ranking, cuestiones, digamos, que no tienen tanto que ver con el quehacer psicoanalítico, producen cierto grado de angustia. Entonces, yo creo que hoy en día con las redes sociales, bueno, más allá de la demanda por saberes sí de la gente, también uno se da cuenta que hay estudiantes de psicología o psicólogos que dan cuenta de esa experiencia, ¿no? Y es una experiencia que
a mí me parece que es necesario pensar aún, como qué lugar darle, cómo pensar las formas, cómo es la formación en psicoanálisis hoy en día, qué lugar tiene respecto de la universidad o respecto de otros lugares. A mí me da la impresión de que el psicoanálisis, al menos acá no voy a hablar de Chile, quizás en Santiago, ¿no? Esa es la realidad de la que puedo dar cuenta, es muy como de archipiélagos, como que hay grupitos que intentan, digamos, vincularse por el tema de las redes sociales, ¿no? Se vinculan, ¿no? Se intentan articular, va por un lado, pero no hay algo tan quizá, a lo mejor tampoco es deseable, ¿no? Pero una articulación institucional súper ordenada, ¿no? Eso también puede tener sus vicios y sus complejidades, ¿no? Pero si en algún punto pareciera haber un campo, un nicho interesante a explorar respecto de cómo estos archipiélagos a lo mejor pueden vincularse o encontrar un intercambio, ¿no? Un lugar, una plataforma donde se puedan producir algunas transferencias, ¿no? Algún tipo de comunicación. Yo creo que puede ser súper provechoso pensar sobre esa posibilidad. Yo estaba pensando igual que tal vez una de las razones por las cuales hay tantos grupos de psicólogos o tantos psicólogos que hablan de psicoanálisis en las redes o se llena, digamos, de estas páginas, ¿no? Es porque es justo también por un problema de la formación, ¿no? Como la necesidad que hay de hablar con un idioma, con un estilo propio y no traer tanto estas citas, referencias, palabras, discursos psicoanalíticos que están un poco repetidos, ¿no? Y que uno encuentra en muchos lados, y tal vez una de las razones es, digamos, hablar desde una realidad, un contexto particular, no sé, teniendo en cuenta, por ejemplo, los grupos que trabajan con las problemáticas de género, las problemáticas de violencia y trauma, ¿no? Como dar cuenta de lo particular también de cada una de esas problemáticas, y en particular también hablar en nuestro caso, ¿no? Como de lo simple, el lenguaje simple, digamos, del fenómeno clínico. Hay un problema que me parece súper relevante a propósito de la formación, y bueno, la gran parte de la población que nosotros atendemos en particular tiene que ver con la universidad, y el problema de cómo la universidad de alguna manera, no solo en el campo del psicoanálisis, no solo en el campo de la psicología, sino que a nivel general es una institución que a mi parecer entorpece la chance de autorizarse a pensar. Es una institución que está generalmente, vaya que bueno, puede haber quizá algunos espacios, algunos lugares de resistencia, ¿no? Si se quiere, pero es una institución que está muy orientada, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, al rendimiento, a la producción científica, a la preponderancia que tiene el saber científico, que es un saber que no es de uno, es un saber que es siempre ajeno. Entonces, el autorizarse a pensar, el autorizarse a pensarse en algún punto como autor incluso de ideas o como un movilizador de ideas, es complejo. Es complejo para gente como de todo tipo de carreras. Pues. Entonces, a mí me parece que algo del malestar, algo del sufrimiento subjetivo, al menos en la población universitaria, tiene que ver con esa dificultad de encontrar que pareciera no haber cabida para pensarse o autorizarse a pensar, como por cuenta propia, si se quiere. Claro. Hay algo que me parece llamativo de eso que dices, ¿no? Como para ir cerrando esta entrevista, y que tiene que ver con un fenómeno que yo he visto en la terapia de grupo, a propósito de estudiantes universitarios, ¿no? Y que la universidad ocupa el lugar, ¿no? De este gran otro que está siempre evaluando. Otro inconsciente. Claro. Está siempre este gran otro que está siempre evaluando, y digamos, y que incluso en la terapia se siente como tengo que decir o no lo correcto, o qué se puede o no decir, y qué es lo que está bien, digamos, ¿no? Entonces aparece esta dimensión como de la exigencia, ¿no? De cómo los estudiantes sienten esta exigencia, y que bueno, en la terapia de grupo uno va hablando un poco, ¿no? Y la universidad aparece como este discurso superficial, y luego vienen todas las historias familiares, ¿no? Y todos los problemas vinculares con los otros de su familia, ¿no? Pero aparece, ¿no? Y pensaba en que
claro, la universidad es tan potente que no solo aparece en este problema como psicológico que vemos en las terapias, sino que aparece como en la producción de conocimiento. ¿Cómo nos autorizamos a hablar de esta producción de teorías, de saberes, de reflexiones clínicas, por ejemplo, con la que nosotros trabajamos, ¿no? Lo importante que es poder hablar con nuestro propio estilo, con nuestra propia palabra y dar cuenta de nuestras propias investigaciones, tal vez no con la rigurosidad de un enfoque, no sé, cualitativo. Hay distintos niveles, yo creo, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, la clínica es una clínica donde investigo también, ¿no? Donde pienso ciertas hipótesis, pienso ciertas teorías y las pongo en práctica, ¿no? ¿Esto tiene que ver con lo que le pasa a mi paciente o tengo que escuchar otra cosa, ¿no? Y tratar de quitarme ese prejuicio teórico de encima, esta idea como predeterminada que algunos a veces tenemos, ¿no? Porque quizás uno se hace ideas, ¿no? Pero la idea es como siempre tener esta actitud, creo que se la leía a Roberto Aceituno alguna vez, actitud científica, tener una actitud, una cercanía con el objeto de estudio científico. Si bien tal vez no es un tema de si hacemos ciencia o no es ciencia el psicoanálisis o la psicología, ¿no? Pero tener esta aproximación a querer investigar, ¿no? A querer saber. Y esto lleva a querer escuchar también. Bueno, cerramos por hoy, nos quedamos con varias preguntas. Yo creo que la idea de este espacio es precisamente poder sentarnos a pensar y quién sabe, digamos, si este espacio en algún punto se puede abrir también. Pensamos por ahí quizás la pertinencia, digamos, habrá que ver, ¿no? Pero de poder también conversar con otras personas que también quieran pensar sobre estas cosas. Y a veces, bueno, el tiempo a uno le enseña que las cosas que quedan abiertas son las que a veces más movilizan y más posibilitan que haya algo vital al fin y al cabo. Así que agradecemos mucho si es que llegaron a este punto de nuestra muestra audiovisual y esperamos encontrarnos muy pronto. Sí, los dejamos invitados a este nuevo ciclo, como dijimos al principio, de conversaciones. Va a estar bien interesante. Esperemos, pero tenemos hartas ganas. Esta conversación me deja un gusto bien agradable. Así que eso, los dejamos invitados y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.